Buenas tardes. Nos ha tocado artículo de investigación, lo que son fuentes de financiamiento internacional para proyectos de inversión pública en el Perú año 2017, con los autores Yuka Gutiérrez Monge y con la tutora Bautista López Juliana. El primer tema es la fundamentación teórica. Existen diversas fuentes para financiar un proyecto de inversión pública. Todo depende de la disponibilidad de recursos, de la capacidad de ejecución y de la envergadura del proyecto al momento de decidir en qué tipo de fuentes se piensa financiar la intervención, de las cuales tenemos las principales fuentes de financiación de inversión pública del Perú 2007, lo que es Fondo de Compensación Comunal, Municipal, recursos directamente recaudados, cooperación técnica internacional no reembolsable y también reembolsable, operaciones de endeudamiento tanto interno y externo, que se explicará a lo largo de la exposición. Dentro de la fundamentación teórica hemos tomado en cuenta lo que son alcances normativos y los conceptos básicos. Dentro de lo que es alcances normativos, es la normatividad, el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y la gestión de inversiones de InvierteP, en la cual nos dice que establece que mantiene en sus funciones a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, o DGM, para realizar el seguimiento de la inversión pública, de los proyectos de inversión pública, y declarar lo que es la habilidad de los proyectos de inversión pública, cuya fuente de financiamiento sea operaciones de endeudamiento o otra que conlleve un aval y una garantía para el Estado. En cuanto a los conceptos básicos, hemos tomado en cuenta lo que es proyecto de inversión pública, cooperación para el desarrollo y la programación multianual de inversiones. Dentro del proyecto de inversión pública nos dice que es bajo el nuevo sistema Invierte.p, que nos dice que los proyectos de inversión pública son las unidades básicas mediante las cuales se materializan las políticas del Estado en materia de inversiones. En cuanto a lo que es la cooperación para el desarrollo, nos dice que este término no tiene una definición y un nombre único. Este concepto ha experimentado diversos cambios en función del pensamiento, políticas y valores presentes en las relaciones internacionales, según Ambrosio nos dice. Y también lo que es la programación multianual de inversiones comprende la situación de las brechas de infraestructura y el acceso de servicios públicos en nuestro país. Están bajo la responsabilidad de que es el gobierno regional o gobierno local. Dentro de la programación multianual de inversiones nos dice que incluye la cartera de inversiones a financiación total o parcialmente. Tenemos una duración horizonte de 3 años. En cuanto a la metodología, hemos tomado 4, que son tipo y nivel de estudio, delimitación, metodología, técnicas, tanto exploración bibliográfica, entrevistas con expertos. En cuanto al tipo y nivel de estudio, el presente artículo de investigación sigue un enfoque cualitativo y que pues no contempla lo que es la recopilación y el procesamiento de datos numéricos. Bajo esa línea, el tipo de estudio es descriptivo, es decir, que el presente artículo solo describe una problemática que ya ha sido abordada anteriormente, mas no interesa en explicar las causas subyacentes para luego realizar un análisis o críticas, ni mucho menos compararlas con otros objetivos de estudio o realizar en sí hemos tomado de manera exploratoria. En cuanto a la delimitación, el presente estudio se sujeta a la realidad nacional de nuestro país, Perú, pero tiene características peculiares en cuanto al sistema de inversión pública. Por ejemplo, la transición del SNID al nuevo sistema InvierteP, y la metodología que hemos tomado también es lo que es el método científico que permite la consistencia de un proceso lógico, racional, sistemático a llevarlo lo que es al conocimiento y así validar nuestra investigación. Para ello se utiliza el método deductivo, es decir, a partir de teorías aceptadas como válidas, deducimos por medio del razonamiento lógico varias suposiciones para la cual aplicarlas a nuestro objeto de estudio y comprobar así lo que es la validez. En cuanto a las técnicas, tenemos 2: exploración bibliográfica, entrevistas con expertos. Lo que es exploración bibliográfica es lo que se recopiló mediante lo que es internet, lo que son fuentes secundarias, y que tiene relación con las fuentes de financiamiento internacional, tanto para Perú y para otros países también. Entrevista con expertos, se ha consultado con opinión académica de docentes de la Universidad Nacional San Martín, también la opinión de trabajadores de empresas acerca de la problemática del objeto de estudio, y también qué propone InvierteP, lo que es orientar el uso de los recursos públicos al cierre de brechas y acceso de servicios. Por ejemplo, que son proyectos malos y proyectos buenos, como se ve en la gráfica. Con el InvierteP lo que se busca son proyectos buenos. Resultados. En este apartado vamos a establecer cuáles son las principales fuentes de financiamiento internacional para la inversión pública en nuestro país para el año 2017.
Primeramente debemos conocer cuál es el sistema legal para lo que son proyectos públicos en nuestro país. De acuerdo a la clasificación de fuentes de financiamiento del MEF, encontramos 4 tipos de fuentes de financiamiento. Por una parte tenemos los recursos directamente recaudados, los recursos por operaciones oficiales de crédito, las donaciones y transferencias y los recursos determinados. Por ejemplo, la contribución a fondos como el Fondo Común, impuestos municipales, canon sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. El papel de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, la DGPM. Tanto en el antiguo como en el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, se establece que la Dirección General de Programación Multianual es el ente rector encargado de dictar las normas técnicas, métodos y procedimientos. Se encarga de declarar la viabilidad de los proyectos, ya sean financiados con operaciones de endeudamiento que requieran aval o garantía del Estado, ya sea total o parcialmente. Bajo el nuevo enfoque de InviarTP tenemos la siguiente clasificación de categorías de proyectos. Para proyectos menores hasta 750 unidades impositivas tributarias deberán realizar fichas simplificadas. Para proyectos que estén de entre 351 hasta 15.000 unidades impositivas tributarias se requerirán estudios a nivel de perfil. Y en cuanto a lo que son de 15.000 unidades a 407.000 unidades impositivas tributarias, se requerirán estudios a nivel de perfil reforzado bajo el nuevo enfoque del sistema InviarTP. Ahora, la Dirección General también puede otorgar delegación de facultades a oficinas locales y regionales para que estos puedan declarar la viabilidad de proyectos. En ese sentido, la Oficina de Programación del sector correspondiente participa en la modificación de costos, metas, categorías de inversión, plazo, etc. En el caso de que exista endeudamiento, la Dirección General debe encabezar misiones para preparar y supervisar estos proyectos y presentar su informe a la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. El papel de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Ahora bien, la APSI es el ente rector de la cooperación técnica internacional en nuestro país. La APSI se encarga de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación internacional según Ley 27692. ¿Cuáles son los tipos de cooperación internacional que podemos encontrar? Por una parte tenemos la cooperación multilateral. Esta se da a través de organismos multilaterales. Por ejemplo, tenemos la ONU, tenemos la OMS, etc. Cooperación directa se da cuando existe cooperación entre países directamente. Cooperación a través de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, es decir, por ejemplo, pueden ser ONGs que se encargan de ejecutar estos proyectos. Cooperación descentralizada se da entre administraciones locales o regionales de carácter público. Cooperación empresarial es aquella en la que la empresa brinda asistencia técnica a los países en vías de desarrollo. Asistencia humanitaria son acciones de ayuda alimentaria como, por ejemplo, en caso de desastres naturales. ¿Cuáles son los recursos que pueden tener la cooperación internacional? Los recursos pueden ser de origen público o de origen privado. De origen público pueden ser de organizaciones cuando son de organizaciones gubernamentales. De origen privado son cuando son recursos propios de empresas particulares, asociaciones, etc. Los fondos pueden ser reembolsables, es decir, devueltos en forma de dinero o especie, o no reembolsables, es decir, cuando se entregan y se consideran como fondo perdido. La naturaleza de los fondos puede ser financiera, es decir, transferencia monetaria, y no financiera, es decir, otro tipo de recursos como conocimiento, tecnología, materiales, etc. El grado de concesionalidad se dice que es ligado cuando se condiciona al receptor, es decir, al país que va a recibir la cooperación, la compra exclusiva de bienes y servicios del país donante. Se dice que es no ligado cuando no se condiciona esta compra. ¿Cuáles son los principales instrumentos con los que cuenta la cooperación internacional? Se puede, por ejemplo, encontrar la cooperación económica, que está destinada a fortalecer el sector productivo e infraestructura. Las preferencias comerciales es aquella que elimina las barreras comerciales a países en vías de desarrollo en cuanto a exportación. La ayuda financiera, el acceso a capitales, inversión, líneas de crédito, etc. La ayuda financiera es aquella que, la asistencia técnica, es aquella dedicada a fortalecer las habilidades y capacidades técnicas de los países en vías de desarrollo. La acción humanitaria es aquella, como ya dijimos, que brinda ayuda alimentaria, socorro, protección de los derechos humanos, etc. Y por último, la cooperación científica y tecnológica, que es la transferencia e intercambio de tecnologías. ¿Cuáles son las modalidades de cooperación para el desarrollo? Por una parte tenemos cooperación técnica internacional no reembolsable, que está regulada y dirigida por la APSI.
tenemos también cooperación financiera no reembolsable, que también tiene como responsable a la APSI. En cuanto a la cooperación financiera reembolsable, está normado por dos leyes, la ley del presupuesto y la ley del endeudamiento externo. También tenemos el canje de deuda, que se da por algún objetivo prioritario de desarrollo. Y por último, las donaciones, que tienen un decreto supremo en el cual se está regulado. ¿Cuál es la naturaleza de la cooperación técnica no reembolsable? Para empezar, los recursos se canalizan bajo la ayuda oficial al desarrollo. Este organismo destina a los países en vías de desarrollo y a instituciones multilaterales. Estos flujos tienen como objetivo la promoción del desarrollo económico y bienestar en los países en vías de desarrollo y tienen carácter de concesión y también elemento de donación de al menos el 25% del fondo. Los instrumentos que tienen principalmente son asesoramiento de expertos, capacitación, servicio de voluntariado, donaciones, fondos de contravalor, apoyo presupuestal y cooperación educativa cultural. Ahora, ¿cuál es el trámite que se debe realizar para acceder a estos fondos de cooperación internacional? Para empezar, no cualquier empresa puede hacer este trámite. Según el marco legal y manual de procedimientos de la cooperación técnica, las solicitudes se presentan en primera instancia a las oficinas sectoriales y regionales. Estas oficinas evalúan si la propuesta está de acuerdo a los parámetros establecidos y si es prioritaria. Si cumplen estos dos requisitos, entonces se deriva a la APSI. Esta recibe todas las solicitudes de cooperación remitidas por ya sea sectores, ya sea regiones o sea organismos constitucionales autónomos. La APSI evalúa la demanda y la ordena de acuerdo a prioridades nacionales, ¿no? Y se encarga de canalizar, aprobar y priorizar. Entonces, la APSI presenta estas diferentes propuestas a las fuentes de cooperación oficiales internacional mediante el mecanismo formal de negociación. La APSI negocia los proyectos de carácter nacional, como ya dijimos, según prioridad. En cuanto a lo que son proyectos de inversión pública, estos deben previamente haber tenido la viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública. En esta diapositiva vemos las principales entidades o fuentes cooperantes que pueden otorgar financiación internacional a los países en vías de desarrollo. Me presento, mi nombre es Marcela Luque Gutiérrez y vamos a abarcar el segundo capítulo del artículo de investigación, que es el procedimiento para la obtención de financiamiento que deben seguir los proyectos de inversión pública en el Perú en el periodo 2017. Vamos a abarcar la parte del perfil. La unidad formuladora elabora el perfil, lo registra en el Banco de Inversiones, remite el perfil a la Oficina de Procesos de Inversión con la ficha de registro del proyecto de inversión pública. El Banco de Inversiones asigna automáticamente la Oficina de Procesos de Inversión Sectorial responsable de su evaluación a la unidad formuladora y la ficha de registro del proyecto de inversión pública sin el cual no se puede iniciar la evaluación. La OPI, que es la Oficina de Proceso Multianual de Inversión, recibe el perfil, verifica su registro en el Banco de Inversiones, registra la fecha de su recepción, evalúa el proyecto de inversión pública utilizando el protocolo de evaluación, emite el informe técnico, registra en el Banco de Inversión dicha evaluación. Con dicho informe técnico, la OPI puede aprobar el perfil y recomendar otro nivel de estudio, aprobar el perfil y solicitar la declaración de viabilidad del proyecto de inversión pública a la Dirección General. En caso sea así, se debe presentar el perfil visado acompañado del informe técnico. Se debe reservar el estudio pronunciándose de manera explícita sobre los aspectos a reformularse de rechazar el proyecto de inversión pública. La Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversión, en caso la Oficina de Proyectos de Inversión solicite viabilidad de proyectos con estudio a nivel de perfil, la Dirección General verifica el registro del proyecto de inversión pública, verifica el registro de evaluación de la Oficina de Procesos de Inversión, registra la fecha de su recepción en el Banco de Inversiones, evalúa el proyecto de inversión pública utilizando el protocolo de evaluación, emite un informe técnico que será remitido a la Oficina de Procesos de Inversión con copia a la unidad formuladora y registra dicha evaluación en el Banco de Proyectos. Con dicho informe técnico, la Dirección General A recomienda el otro nivel de estudios que es estudio de prefactibilidad, B declara la viabilidad del proyecto de inversión pública en caso acompañe el informe técnico del formato SNIC 10, se observa el estudio pronunciándose de manera explícita sobre los aspectos a reformularse de rechazo al proyecto de inversión pública. Ahora pasamos al estudio de prefactibilidad. Interviene la unidad formuladora
solo puede elaborar el estudio de prefactibilidad después de aprobado el perfil por parte de la OPI. Elaborar el estudio de prefactibilidad actualiza la información registrada en el banco de inversiones, remite el estudio de prefactibilidad a la OPI con la ficha de registro del proyecto de inversión pública actualizada. La Oficina de Proceso Multianual de Inversión recibe el estudio, verifica su actualización al banco de inversión, registra la fecha de recepción, evalúa el proyecto de inversión pública con el protocolo de evaluación, emite informe técnico, registra en el banco de inversión dicha evaluación. Con el informe técnico, la OPI puede A. Aprobar el estudio de prefactibilidad, solicitar a la Dirección General de autorización para el estudio de factibilidad, B. Aprobar el estudio de prefactibilidad y solicitar la declaración de viabilidad del proyecto de inversión pública a la Dirección General, en la cual se debe presentar el estudio de prefactibilidad y el informe técnico. C. Observar el estudio sobre los aspectos que deben ser reformulados. D. Rechazar el proyecto de inversión pública. La Dirección General, en caso la Oficina de Procesos de Inversión solicite viabilidad de proyectos con estudio a nivel de prefactibilidad, la Dirección General verifica la actualización de la información registrada por la unidad formuladora y por la Oficina de Procesos de Inversión, registra la fecha de recepción en el banco de inversiones, evalúa el proyecto de inversión utilizando el protocolo de evaluación, emite un informe técnico que será remitido a la OPI y a la unidad formuladora y registra dicha evaluación en el banco de proyectos. Con dicho informe técnico, la Dirección General puede recomendar la evaluación del estudio de factibilidad, declarar la viabilidad del proyecto de inversión que acompaña al informe técnico del formato SNIC 10C, observar el estudio, pronunciándose sobre los aspectos que deben de reformularse, de rechazar el proyecto de inversión pública. Pasamos al estudio de factibilidad. La unidad formuladora solo puede elaborar el estudio de factibilidad después de recibir la autorización de la Dirección General, la misma que debe registrarse en el banco de inversión. La unidad formuladora elabora el estudio de factibilidad, actualiza la información registrada en el banco de inversión, remite el estudio de prefactibilidad a la OPI con la ficha de registro del proyecto de inversión pública actualizada. La Oficina de Procesos de Inversión recibe el estudio, verifica su actualización en el banco de inversiones, registra la fecha de su recepción, evalúa el proyecto de inversión pública utilizando el protocolo de evaluación, emite informe técnico, registra en el banco de inversiones dicha evaluación. Con el informe técnico, la Oficina de Procesos de Inversión puede A. Aprobar el estudio de factibilidad y solicitar la declaración de viabilidad del proyecto de inversión pública a la Dirección General. En caso sea así, se debe presentar el estudio de factibilidad y el informe técnico. B. Observar el estudio pronunciándose sobre los aspectos que deben ser reformulados. C. Rechazar el proyecto de inversión pública. La Dirección General, en caso la Oficina de Procesos de Inversión solicite viabilidad de proyectos con estudio a nivel de factibilidad, verifica la actualización de la información registrada por la unidad formuladora y por la OPI, registra la fecha de recepción del banco de inversión, evalúa el proyecto de inversión con el protocolo de evaluación, emite un informe técnico que será remitido a la OPI y a la unidad formuladora y registra dicha evaluación en el banco de proyectos. Con dicho informe técnico, la Dirección General declara la viabilidad del proyecto de inversión, acompañado en un informe técnico al formato SNIC 10. B. Observa el estudio pronunciándose sobre los aspectos que deben ser reformulados. Se rechaza el proyecto de inversión pública. Bueno, para terminar, hablaremos de las conclusiones. 5 conclusiones hemos tomado en cuenta. El primero, en este artículo se vio lo que son las fuentes de financiamiento para proyectos de inversión pública en caso de Perú y la importancia del INVIERTE-P y cómo acogerse a ello. También se vio la conclusión en este artículo el objetivo de lo que es de la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional y su importancia en los proyectos de inversión pública y su fuente de financiamiento, que es también que cumple responsabilidad de conducir y programar en lo que se explicó en la tercera conclusión, ¿cuáles son las funciones del AXI en la gestión de proyección inversión pública y su fuente de financiamiento? También se vio las partes del INVIERTE-P y la metodología. Con este artículo buscamos cuáles son las fuentes de financiamiento y con estas fuentes de financiamiento lograr lo que es en caso de Perú y de otros países, el crecimiento y desarrollo del país con los diferentes proyectos de inversión pública en caso de Perú. Muchas gracias.